¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Padre Mujica, a 50 años de su asesinato. Pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse, ¿sí? Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas. La familia era realmente de aquellas familias patricias que su sueño era tener un hijo cura o un hijo militar. Si era de la Marina, mejor. Y bueno, Carlos les dio el gusto, pero para lo que ellos esperaban, creo que en este caso les salió fallado el hijo. ¿Cuál es la medida que tengo para darme cuenta de que hoy el peronismo es el movimiento histórico al que yo pienso debe acceder naturalmente un cristiano para mirar las cosas desde el lado de los pobres? Y esto no significa que no se puede ser cristiano y no peronista. Lo que sí me parece más difícil es ser cristiano y antiperonista. Que el tipo te diga, yo me puedo ir y ellos no. Yo vengo acá y les doy, pero yo me puedo ir y ellos no. Yo voy y tengo una cama bien y ellos no, porque yo me puedo ir y ellos no. A mí eso me quedó grabado y es verdad. Padre Mujica, a 50 años de su asesinato. Escuchábamos el tráiler, realmente impactante, aquí en la 530, esta serie de podcast. Gracias, Gustavo. Y lo tenemos al padre Bresci en línea. Padre, a ver, ¿qué tal? Primeras impresiones, quiero recordar contigo al padre Mujica. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos de Mujica? Lo primero me vienen 20 cosas, por eso te preguntaba cuántos tiempos teníamos. Entonces voy a tratar de ser lo más sintético posible. Dale. Como ahí citaron algunas frases, yo tenía una para encabezar esta conversación que creo que resume las ideas, las convicciones y la vida de Carlos. Dice así: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Síntesis, tomando la frase del Pelado Angeleri, obispo mártir, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. La lucha no era por el asistencialismo y la promoción de los villeros, sino por la liberación de la opresión. Y el planteo que se hace, él sabe que en esa lucha pueden tomarle la vida, como pasaba con muchos otros que luchaban por la liberación, que era el tema del momento. Segundo aspecto que quiero recalcar: Carlos Mujica no era un francotirador ni se cortaba solo. Desde el comienzo formó parte del equipo de Pastoral Villera en los años 68 e inmediatamente formó parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, al cual el equipo de Pastoral Villera estaba incorporado. Y desde entonces su recorrido, que era destacado por su personalidad y su capacidad de estar en los medios, fue ser uno más dentro de estos dos equipos, el de Pastoral Villera y el de Movimiento, y junto con ellos fuimos avanzando en un reconocimiento de los derechos y de la dignidad de los pobres y en un acercamiento a lo que la mayoría del pueblo, como hay otra frase que podrían rescatar de Carlos,
que está por ahí, la mayoría del pueblo al que nosotros nos queríamos acercar era peronista, por lo tanto era natural que los miembros del movimiento nos acercáramos al peronismo. Claro. Y, a ver, cuando uno piensa en el asesinato, ¿no?, de Mujica, uno siempre pregunta por qué este crimen contra una persona tan buena, ¿no? Digo, que encarnaba ideales tan justos. ¿Cómo te explicás ese asesinato vos? Bueno, bien por la pregunta. Era buena pero peligrosa. Escuchame, a todos los que nos siguieron, nos interrogaron, hay un caso prototípico que era el de Llorio. Dice, no, nosotros lo que a usted le estamos cuestionando es que se acerque a los pobres, no para ayudarlos, sino para concientizarlos. Claro. Entonces, era un peligro. Y te digo para vos, porque podrás entender lo que te voy a decir, es que a Carlos es uno de los 4 asesinados que yo considero que explican esa pregunta que vos me haces. ¿Quiénes son los otros? Son Atilio López, Ortega Peña y Silvio Frondizi. Buscá, que vos lo sabrás la fecha y vas a ver qué proximidad hay entre los 4. Para mí lo de Carlos fue la disposición del aparato represivo, que ya estaba en el 74, lo sabemos, desde que se decidió de que Perón volviera a la Argentina y no se levantaba la proscripción del peronismo, la cúpula militar dijo, nosotros no aceptamos eso y vamos a dar el golpe en cuando esté dadas las condiciones. Claro. Ese era el clima que vivíamos. Y si vos te fijas, en el término de 3 meses asesinan a estos 4 personajes. Estos 4 personajes eran líderes de distintas corrientes de pensamiento y acción que molestaban a los militares. No lo matan a él solo por él solo, a él lo matan para decir, para decir a la iglesia, ojo muchachos, no metan la pata porque a ustedes también los matamos. Claro. Y después lo hicieron con Angelelli, así que imagínate. Claro. Y vamos a seguir y con 21 curas mataron desde 1974 hasta el 83, que es el otro dato rápido que te quiero decir. 21 curas fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados, y 110 curas del 76 al 83 fueron presos, torturados, expulsados del país y exiliados. Eso, dentro de eso hay que entender la Mujica. Claro. Entender la Mujica. En el medio del paro rotundo de ayer en toda la Argentina, los senadores del oficialismo y los que lo acompañan al proyecto Cachivache pretendían sacar dictamen en la comisión para que pase como tratamiento de lo que están analizando de la mitad que falta aprobar para que el proyecto de la llamada ley base, la ley Cachivache, se transforme realmente en ley. Pero los senadores del justicialismo no se presentaron, decían que se adhirieron al paro y no pudieron funcionar porque no tuvieron el quórum necesario para sacar dictamen. Por lo tanto, no hubo dictamen como esperaba el gobierno, apresuradamente, para que las fechas le pudieran dar, para que después el famoso pacto del 25 de mayo pudiera tener previamente la aprobación de la ley según apuestan en la Casa de Gobierno. Bueno, eso no ocurrió. Lo que sí es interesante saber es la reacción de un presidente tuitero, de un presidente de las redes sociales y de un presidente ausente de la realidad argentina que vive absolutamente el mundo irreal. Decían que a Irigoyen le hacían el diario y que entonces el diario de Irigoyen contaba una verdad que no era. Yo creo que a Milei no le hacen el diario, yo creo que Milei se hace la cabeza y después protagoniza noticias que la prensa canalla transforma y publica en los diarios. Estamos ante una sensación muy extraña por parte del gobierno que no sabe cómo hacer para que lo rotundo del paro de ayer
pueda ser devaluado o maltratado para reacomodar fuerzas. La prensa internacional se hizo eco de estas medidas de fuerza que acompañó el pueblo argentino. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza eso o no? Claro que no. Y no alcanza porque es un gobierno caprichoso, es un gobierno mentiroso, es un gobierno tramposo y es un gobierno que está obsesionado con aprobar la mitad de lo que le falta y si no, manejarse con los DNU. Por eso, sería muy importante que la voluntad del pueblo estuviese movilizada para cuando el Senado tenga que tratar en el pleno de la Cámara la aprobación o no de la media sanción. Porque todo lo que le pidieron a la CGT ocurrió. Le pedían a la CGT cuando va a hacer un paro, el paro se hizo, la gente acompañó. Algunos que pretendieron boicotear el paro lo que hicieron fue ponerlo más en evidencia, como en la empresa Dota, que tiene una interna con la UTE y entonces mandó los colectivos a la calle, pero resulta que iban vacíos. Qué mejor demostración de que había colectivos y no viajaba nadie. El impresentable vocero del proyecto Cachivache, que me parece a mí va a terminar mal su ejercicio porque es un provocador que se ha transformado en un menospreciador de la sociedad argentina. Trató de decir que con piedras no se podía hacer un paro porque supuestamente 2 colectivos de la empresa Dota habrían sido agredidos en Puente La Noria, cosa que nadie vio, nadie filmó y nadie lo conoció públicamente. Es un verdadero escándalo que el gobierno quiera disfrazar y no acusar, y que el presidente tuitero se pase en las redes sociales tratando de inventar cosas como aquella de meterse otra vez en el hebreo. No solo se abraza la bandera de Israel, sino que se mete en el hebreo constantemente, habla del Talmud y después le dice al Papa que es católico y que lee la Biblia, que quiso hacer una comparación para decir o para analizar cómo se definía un paro y qué quería decir. Y salieron de la colectividad a corregirlo porque la pronunciación tampoco era correcta. Milei no hace nada bien. Ahora, no hace nada bien porque tiene incapacidad manifiesta, pero también no hace nada bien porque tiene decisión de hacer las cosas que hace. Y por lo tanto, estamos ante un caso absolutamente necesario que sea observado por algún psiquiatra para que nos dé una información mucho más precisa que un análisis objetivo de la política. Cuando ayer le informaron a la prensa los dirigentes del secretariado de la CGT, ni las preguntas de los periodistas fueron buenas, ni las respuestas fueron contundentes como para decir, bueno, esto va a continuar si el gobierno no cambia. Simplemente se dejó entender que es un aviso a los senadores y al gobierno de lo que el pueblo está decidido a que no ocurra, es decir, que no se apruebe esa ley Cachivache. Pero también está lo del DNU, que hay que voltearlo, porque si ese DNU sigue vigente, va a sacar otro DNU y va a seguir gobernando por decreto. Senadores y diputados van a quedar pedaleando en el aire y por lo tanto el Parlamento no va a existir. Y si le aprueban la ley tal cual está, tampoco va a existir porque le dan facultades omnipoderosas, absolutas al presidente para que incluso privatice empresas del Estado. Me parece que ahora viene la otra etapa y es la convocatoria, la autoconvocatoria del pueblo para el día que se tenga que votar en el Senado. Ayer no le pudieron sacar despacho, todo se atrasa y el pacto del 25 de mayo hace agua en el proyecto del Cachivache, en el proyecto. Pero vamos a meternos en lo que acaba de ocurrir en Los Ángeles con el presidente de la Nación como protagonista. Claro, esta foto que vas a ver ahora es la foto que publicitó en sus redes sociales. Y esta es en la que me quiero detener. La foto en la cual aparecen también Gerardo Huertain, el embajador argentino en Estados Unidos, y Karina Milei. ¿Por qué me quiero detener
en la foto de Karina Milei porque fue una de las noticias de este fin de semana lo que encontró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, una sociedad offshore, una sociedad radicada en Estados Unidos, manejada por Karina Milei y por sus padres, Norberto y Alicia, que administró casi 3 millones de dólares en departamentos comprados allí en Miami entre los años 2018 y 2019. Es información muy sensible porque se contradice, se da de bruces con la declaración jurada más austera del gabinete, que es justamente la de la secretaria general de la presidencia. Y plantea varias preguntas incómodas, pero ante todo una central. ¿Alguien pagó la campaña de Javier Milei? ¿Alguien en especial pensando en que la ultraderecha cope esta cabeza de playa y proyecte desde aquí estas ideas al resto de la región y también al mundo? Porque puede ser una sospecha, puede ser una certeza para muchos, pero hay que probarlo. Y esta es una punta de un ovillo interesante para empezar a pensar si eso pudo haber pasado con un empresario local o con un empresario extranjero, como este que se mata de la risa haciendo los pulgares hace un ratito en Los Ángeles junto con nuestro presidente. La compañía era estadounidense, radicada allí, se denominó Alkari Investments LLC, que es la forma de expresar allí el formato de estas empresas que no dan demasiadas explicaciones sobre sus accionistas. Y la denominación Alkari responde al acrónimo de Alicia y Cari, o sea, la mamá de Javier Milei y la hermana, ahora secretaria general de la presidencia. Esto consta en documentos a los que accedió, por ejemplo, Emilia Delfino, del diario AR, donde aparece, reportado por la Organized Crime and Corruption Reporting Project, esta serie de compras en Miami, donde mucha gente de guita argentina deposita su dinero, pero sin declarar. No solamente se da de bruces este hallazgo con la declaración jurada de Karina Milei, sino también con el relato que ha construido el presidente sobre sus orígenes, sobre su familia. La familia, dice la leyenda, dice el relato oficial, es una familia de clase media que empezó en clase media baja, un chofer de colectivo que trabajando las fiestas, porque ese día se quedaba con toda la recaudación, se pudo comprar el colectivo, después se compró otro y otro, se hizo del control de una línea que después le vendió a un pulpo que se llama Dota, que hoy tiene un montón de líneas de colectivos. Claro, hasta ahora eso no era óbice para que Milei dijera: en la pandemia recompusimos relación con padres con los cuales se había dejado de hablar mucho antes y yo decidí hacerme cargo de la manutención de ellos, por eso, entre otras cosas, recompusimos a instancias de Karina. Esto, de vuelta, se contradice completamente con 3 millones de dólares en una cuenta en Miami y al menos 3 departamentos comprados allí entre los años... cuatro propiedades, pasa que no fueron todas al mismo tiempo, pero llegó a comprar 4 propiedades entre los años 2018 y 2019, justo cuando Milei empezaba su proyección pública hacia lo que luego, en 2021, se convertiría en una banca de diputado nacional. Claro, ese lugar, esa plataforma, sirvió para comprar importantes condominios. Ustedes van a ver ahora las fotos de, por ejemplo, Area on the Bay, que es uno de los condominios donde estaban estos 4 departamentos que compraron por $2.700.000 dólares en esos años. Ahí está la bahía, ahí están las islas Venice están enfrente, un lugar soñado para muchos argentinos que ven ahí no solo el paraíso playero, sino también la posibilidad de inversiones, ¿no? La posibilidad de hacer una rentabilidad en dólares con inversiones afuera del país, que en este caso no tienen ni rastro de haber sido declaradas.
El vocero presidencial respondió muy equívocamente a la consulta de estos periodistas de investigación sobre si había declarado o no ante la FIP esto Karina Milei. Por la cantidad de tiempo antes que estaba en su patrimonio, no necesariamente tuvo que haberlo presentado como declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, pero de vuelta, lo que aparecen son un montón de preguntas. Hubo un juicio contra los Milei por falta de pago de una hipoteca que complementó el $1.000.000 líquido que llegó desde acá para comprar estos departamentos, estos condominios. El juicio terminó en una intimación, le iban a ejecutar los departamentos hasta que apareció de repente una suma de unos $2.300.000 producto de la venta de esas propiedades para levantar las hipotecas. Claro, el último departamento ya fue vendido con Milei diputado, después de 2021. Esto terminó de venderse hacia 2022. Y las preguntas son muchas. Primero, ¿por qué lo ocultaron? No era para hacer bandera, pero ¿por qué? Hasta ahora el relato que primó fue el de esa familia esforzada que, laburando en las fiestas, se hacía su camino hacia la clase media acomodada. Alguien que tiene $3 millones, perdón, pero no es de clase media, ¿no? Ya está en otra liga. ¿Por qué dijo que había aceptado hacerse cargo de ellos en la pandemia si ellos 1 año y medio, 2 años antes ya tenían esta guita? ¿O no era de ellos? Porque esa es la pregunta que también surge. ¿Es verdad toda esa historia de autosuperación de su padre o es una tapadera? Porque, francamente, hacen falta respuestas. De vuelta, no es algo concluyente que surja de la investigación, pero hacen falta respuestas, como cuando se subieron el sueldo Milei y todos sus ministros de la noche a la mañana. Y después, bueno, se hizo el enojado el presidente cuando se convirtió en un escándalo nacional. Pero las preguntas son muchas más. ¿Qué rol jugó esta empresa, Dota, que ahora, como digo, monopoliza un montón de líneas de colectivos? ¿Puede haber sido uno de los apoyos? ¿Puede haber venido de afuera de el entramado político, comunicacional, empresarial que, por ejemplo, prohijó la gesta de Donald Trump en las redes? Porque Steve Bannon es un hombre que ha movido mucho dinero en Europa. Y la verdad, la campaña de Milei fue barata en comparación a las campañas de los políticos que lo antecedieron, pero fue una inversión muy cuantiosa en redes sociales, como la que tiene este señor, Elon Musk, la del pajarito. Claro, si alguien financió la candidatura presidencial con el objetivo de obtener luego un régimen como el de incentivo a las grandes inversiones que podría usufructuar este hombre, Elon Musk, todavía es una incógnita. Pero lo que no es una incógnita es de quiénes se está rodeando Milei y qué política exterior está haciendo más vinculada a sus intereses particulares como referente de esa ultraderecha que como presidente de los argentinos. Fíjate dónde estuvo hoy el presidente, además de en esta foto con Elon Musk. Dio una conferencia a donde se explayó, a donde abundó largamente sobre el capitalismo, sobre Occidente, sobre la historia de las ideas, sobre el Estado. Hasta el conflicto en Medio Oriente habló de nuevo. Bueno, si te alejas bien, lo que vas a ver es el escritorio. ¿Qué dice el escritorio, el atril, en el cual estaba hablando Javier Milei? Es lo mismo que dice atrás, Milken Institute. ¿Quién es Michael Milken? El que inventó el Milken Institute. Es el hombre que inspiró a Gordon Gekko, al villano de la película Wall Street de los 80. Fue el hombre mejor pago de Wall Street en su momento. Fue condenado por fraude bursátil. Estuvo preso un tiempo. Este hombre que ven aquí. Y luego, después de como 20 años de trajinar tribunales, por supuesto, adobado por sus miles de millones, terminó indultado por Donald Trump. Este hombre entró en una debacle a fines de los años 90, se declaró culpable de 6 cargos de fraude, fue multado con el pago de $600 millones y sentenciado a 10 años de prisión, aunque después fue liberado
tras 2 años de pena, antes de ese perdonazo de Donald Trump. Un buen muchacho, Milken. Claro, son las amistades de Milei, lo que rige la política exterior y en este caso el 4º viaje a Estados Unidos que hace el presidente sin agenda oficial. No es que va a la Casa Blanca, que tiene reuniones con los altos funcionarios que le podrían destrabar un crédito, que se vincula con, no sé, grandes empresas que estén pensando concretamente en algún proyecto en Argentina. No, él va con Elon Musk poco por cholulismo, un poco por veneración de estos tecnócratas mesiánicos que, bueno, lo seducen, como Milken. Claro, el prontuario de Milken es muy poco conocido, pero en uno de los viajes anteriores, el que hizo en febrero, el que fue a ver a Donald Trump a una conferencia conservadora que se encontró tras bambalinas, que estuvo 1 minuto y medio nada más con el expresidente norteamericano que quiere volver a hacerlo en noviembre, se gastó casi 40 palos de la nuestra. Porque estos viajes, este fue el primero con el avión presidencial, estos viajes, aunque no sean con el avión presidencial, insumen dinero público. A aquella cumbre conservadora en la que visitó Trump se fue con una comitiva de 12 personas. Alojamientos, viáticos, cosas. Estuvo 1 minuto y medio. 1 minuto y medio con Trump. Sacaron la cuenta en un portal y esa razón de 400 lucas por segundo que se gastó en esa photo opportunity. Pero, claro, nos estamos peleando, los argentinos, a través de Milei, con los países que más nos compran, con los países que más invierten en Argentina, todo en aras de esta agenda hiperideologizada de un presidente que hizo de la política exterior eso, una proyección de sus propios prejuicios. El ministro de Transporte español desató un pequeño escándalo con una declaración francamente impropia para que la haga un ministro extranjero, que fue esta, escucha. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo, hoy se acabó su fosa. Óscar Puente es el ministro de Transporte español que dijo esto que no correspondía. Correspondía a una queja formal, porque un ministro del gobierno español dijo que nuestro presidente consume sustancias. Algo que vos podés pensar, que yo puedo pensar, pero que no corresponde que diga un ministro extranjero. Claro, la queja no vino de Cancillería y fue en un tono que elevó el tono de la disputa hasta niveles estratosféricos. Este es el comunicado que sacó la oficina del presidente el viernes pasado, repudiando estas calumnias e injurias de Puente contra el presidente, pero luego desplegando una cantidad de prejuicios que incluyen toda la plataforma electoral de Vox, la ultraderecha española, para las elecciones del mes que viene. Escucha esto. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción. Ya sentenció prácticamente el gobierno argentino. Dobló la apuesta. Mucho peor que lo que dijo Puente sobre él es esto que dice Milei sobre el presidente español. Pero sigue. Después dice que las políticas migratorias de Pedro Sánchez ponen en riesgo a las mujeres españolas, reproduciendo un prejuicio de la ultraderecha española que dice que los negros, los árabes, los inmigrantes en España violan mujeres. Esta mañana le preguntaron a Adorni de dónde saca eso el presidente, se lo preguntó una periodista española, mujer. Y le pidió el mail para responderle otro día. Eso hizo Adorni. Fíjate que también dice que está en peligro la unidad del Reino de España porque Pedro Sánchez pactó con separatistas. Es calcado el discurso de Pedro Abascal, de Vox, con quien planea verse Milei dentro de 2 semanas en España, en pleno tramo final de la campaña contra quien gobierna en el país que todavía hoy es el principal inversor en Argentina.
Claro, España, Brasil antes, México, con quien también se carajeó, Colombia y China, por supuesto. La semana pasada, después de una gira, un periplo por China que terminó en un desastre, Diana Mondino desplegó su racismo y dijo que en la base científica, el observatorio del espacio profundo que tiene China en Neuquén, no sabe si había personal militar. Ella dijo que no, que nadie identificó personal militar, pero que son chinos, son todos iguales. Esto lo dijo en París de regreso de China, donde había intentado Santiago Bausili destrabar la renovación del canje de monedas para que China le siga prestando a la Argentina, como le prestó el año pasado para pagar sus importaciones, unos 5.000 millones de dólares. O sea, estas bravuconadas nos van a costar a nosotros por lo menos 5.000 millones de dólares que hay que pagar a partir de junio de importaciones que durante la gestión anterior se pagaron con este canje de monedas. Ya venía mal igual, ¿eh? Nosotros se lo venimos diciendo desde febrero esto. Ya venía mal. Pero después de esto, después de la mojada de oreja que representó entrar al observatorio a instancias de la general Laura Richardson del Comando Sur norteamericano, bueno, es otro cantar. Si a eso le sumás que la semana pasada misma el jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se reunió con la jefa de la oficina de Taiwán en Argentina, que es el enemigo declarado de una China que considera Taiwán su territorio, bueno, no hay que aclarar demasiado más cómo va a seguir esa relación con nuestro principal comprador, que está dejando de serlo, porque ahora le está empezando a comprar más carne a Brasil y menos a la Argentina. Son cosas que empiezan a poner en crisis a una diplomacia con motosierra, una contradicción total. Por supuesto que podría aprovechar sus amistades, Milei, para traer inversiones al país, pero insultar a los mayores clientes, a los mayores inversores, a los países vecinos, porque son zurdos, es toda una novedad. Claro, el problema es que los amigos, por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Fíjate, después del encuentro de hoy, Elon Musk sacó este tweet. Hace instantes, hace un ratito. Primero puso gran reunión con el presidente Javier Milei, Elon Musk, y después lo citó y puso: recomiendo invertir en Argentina. No había trascendido nada de la reunión anterior de Milei con Musk, que fue a solas, que no tuvo técnicos relacionados con el litio, pero se sabe que Elon Musk quiere el litio argentino para las baterías de sus autos eléctricos Tesla, que además acaban de perder el tope de las ventas de autos eléctricos a nivel mundial a manos de una empresa china, BYD, Beyond Your Dreams, que justamente no va a hacer negocio con Argentina por este clima hostil. Me decían el otro día, en China empieza a verse Argentina como un país no tan amigable. Hace un par de meses nos invitaron al BRICS, los chinos, al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como potencias emergentes del siglo XXI. Bueno, Argentina rechazó el convite, esto molestó allá, pero ahora la situación es mucho más tensa. No es solo Elon Musk que mete un tuit, pero por ahora pocas nueces. Los sectores que más lo apoyan a Javier Milei, entre ellos, por ejemplo, muchos empresarios del sector agropecuario, que tenían expectativas en este cambio, que tenían expectativas en que levante el cepo, en que elimine las retenciones, en que elimine toda intervención del Estado en un mercado que ellos siempre soñaron libre, tampoco están apostando mucho. Mira, estas son las liquidaciones de soja hasta ahora. Lo de arriba es lo proyectado. Esto lo mostró Emanuel Álvarez Agis en una charla que dio para Portafolio Personal la semana pasada. Esta era la estimación que hacían de liquidación de la cosecha a esta altura del año. Y la raya de abajo es lo que están liquidando realmente. En este último mes fue un 20% menos, pero en marzo también había sido menor que lo esperado. Durante abril, que es cierto, tuvo algunas lluvias, tuvo un paro de aceiteros, pero sobre todo tuvo muchos
productores diciendo esperemos, porque este dólar no nos conviene, el ingreso de camiones con granos al Gran Rosario fue el más bajo desde 2002, con excepción obviamente del año pasado cuando la cosecha había sido un desastre por la sequía. ¿Qué más? Las grandes molineras del margen del Río de la Plata tuvieron que importar soja de Paraguay para mantenerse activas porque justamente los productores argentinos no les entregan sus granos. La importación de soja hasta ahora es récord también y es más del doble que la de un año normal, con la excepción de vuelta del año pasado, en la cual tampoco en la campaña del año pasado alcanzaban los granos locales para mantener activas esas grandes moliendas. Ahora, a esta altura del año pasado, con una cosecha que era la mitad de esta, los productores tenían más granos entregados como proporción del total que los que tienen ahora. Tenían un 8% de la cosecha liquidada con precio fijado y hoy tienen solo el 6%. Algunos escucharon hace un mes al ministro Caputo decir no vamos a devaluar, no va a subir el dólar, no nos van a dar el brazo a torcer, liquiden ya. Algunos hicieron caso, liquidaron, otros esperaron hasta hoy. Y los que esperaron ya saben que cobran un 10% más porque subió la soja por las inundaciones en Brasil. ¿Qué pasará de acá en adelante con todas estas variables? Porque hoy al productor no le conviene ni el tipo de cambio ni el precio de la soja. Está esperando que suba un poquito más. Que suba un poquito. Che, cómo pegó el discurso de la ley pasta base, ¿eh? Igual, ese chiste ya lo habías hecho. Hace un mes en nuestro canal. Y ahora, Paolo puso a Julio Gabriel Cordero, abogado de Techín, como secretario de Trabajo. A este Cordero lo tengo de algún lado. ¿Dónde lo vimos? Vino acá hace poco, al Congreso, vino a defender la ley pasta base. No fue un chiste, lo digo en serio. Con esta ley no solo nos van a arruinar la vida a cada uno de los argentinos, sino que van a destruir todas las familias argentinas. Y van a llenar el país de narcos. Con la media sanción de la ley pasta base, el Milei macrismo avanzó una nueva etapa de su proyecto político. Pasar de esa falopa que denominan anarcocapitalismo a la falopa literalmente. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es farlopa. Farlopilla, sí señor. Si la ley se aprueba en el Senado, el gobierno del Saico no va a ser anarco. Va a ser narcocapitalismo. La ley pasta base contiene el RIGI, régimen de incentivo para las grandes inversiones, que otorga beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos escandalosos para quienes vengan a llevarse nuestros recursos naturales y de paso a destruir nuestra industria nacional. Para completar esta entrega del futuro de Argentina, el Milei macrismo envió al Congreso un proyecto de blanqueo que es una invitación especial con alfombra roja para todas las organizaciones criminales del mundo. El GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que depende de Naciones Unidas, ya advirtió que el RIGI y el proyecto de blanqueo del Milei macrismo son, cito, una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad. Y es así. Con el blanqueo del Saico, organizaciones criminales como los cárteles de la droga, las maras, los tratantes, los que venden armas y hasta los propios terroristas entenderán esta vulnerabilidad legislativa de nuestro país como una ventana de oportunidad para lavar dinero ensangrentado. El propio Saico, que considera que el contrabando, el lavado de activos y la fuga de divisas no son delitos, hace un mes dijo esto. Un blanqueo, sí. Y sí. Anda a explicar a los del GAFI. Bueno, digo, a mí me importa un rábano. O sea, digo, para mí, digamos, algunas cosas que los políticos definen como delito, para mí no son delito. Dame todo lo que tenés en la billetera. ¿Tanto te subieron el alquiler que te convertiste en delincuente?
algunas cosas que los políticos definen como delitos, para mí no son delitos. Dame todo. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué querés? Me quedo del Family, lo tuve que empeñar. Che, 1.250 pesos tenés nada más. ¿Qué querés? Mira, me voy a ir a laburar con uno de esos directores PF que ganan 70 palos. Con vos no tengo futuro. Bueno, como venía diciendo, con la ley pasta base, Argentina se va a convertir en la nueva guarida de los que comercian con... Farlopa. Farlopilla, sí señor. El Milei macrismo está desguazando el sistema de control que el gran Ricardo Nissen implementó en la Inspección General de Justicia sobre las sociedades extranjeras que pretenden radicarse en el país, en particular las sociedades offshore. Los especialistas estiman que el 30% de las sociedades constituidas por argentinos en el exterior son truchas. Muchas se arman en Delaware y en Miami sobre todo. Hemos contado varios casos en recientes videos. Mariano Federici, Juan Paso y los Milei, con sus sociedades en Miami, o Santiago Bausili, con sus sociedades en Delaware. A partir de una serie de resoluciones firmadas por la nueva gestión de la Inspección General de Justicia, las sociedades offshore no tendrán obligación de adecuarse a la ley argentina para radicarse en el país. Esto significa, por un lado, que no van a pagar impuestos acá, sino en su lugar de origen, que suele ser una guarida fiscal, como Delaware o las Islas Caimán. Y por otro, que no se va a poder conocer el beneficiario final de cada una de estas operaciones. Por lo que, bienvenido Cartel de Sinaloa, Cartel de Juárez, Los Zetas, Jalisco. Farlopa. Farlopilla, sí señor. El inspector general de justicia es Daniel Roque Vítolo, que declaró ante la Oficina Anticorrupción 1.991 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones los tiene en el exterior. ¿Sabes qué? No me sorprende. Otro funcionario offshore. Les importa un rábano la destrucción del país. Total, todos tienen la guita afuera estos. Sí, me llamó la atención que en el exterior declara 8 palos en una cuenta corriente y 1.492 millones en otras. Están los activos en cuentas corrientes y otras. ¿Una offshore en Islas Caimán? Otras. ¿Una plantación de coca con Colombia? Otras. ¿No podemos hacer un pedido de acceso a la información para saber dónde tiene la guita Vítolo? No te responden cuántos perros tiene el Saico, mirá que te van a contestar eso. Las sociedades anónimas simplificadas, o SAS, fueron un engendro creado por Mauricio Macri en 2017, que permitía constituir una sociedad comercial en tan solo 24 horas, con solo llenar un formulario online, y que fueron utilizadas para evadir impuestos y lavar activos provenientes de ilícitos. Entre 2020 y 2023, el entonces Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, estableció un sistema de control sobre las SAS, fundamentalmente para evitar todos estos delitos. Ahora, Milei anuló ese sistema y a partir del 15 de abril se reabrió el registro de las SAS. ¿Qué va a pasar? Lo que ya pasó. Con Macri, los monos usaron las SAS para lavar más de 1.200 millones. Con Milei van a venir a lavar hasta los yakuza. Farlopa. Farlopilla, sí señor. Por si todo esto fuera poco, la discusión en comisiones de la ley pasta base fue conducida por José Luis Espert, cuya campaña en 2019 fue financiada por el cártel de Sinaloa a través del narco Fred Machado. Espert incluso usó un avión y una camioneta del narco. Esta historia ya la contamos en el canal, así que les dejo el link para que lo vayan a ver una vez que terminen este. Y si de paso quieren suscribirse, adelante, están invitados. Y para finalizar, les dejo una primicia. El Saico tiene preparada una reforma constitucional para que el preámbulo pase a decir: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los narcos del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Si fuera por mí, Méndez, vos te querés drogar, hacé lo que quieras, Daniel, drogate, hacé todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana, mientras que no agreda al resto. Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Que yo creo que lo que mejor caracteriza a este gobierno de Milei es la deshumanización. No le importa un carajo si la gente pasa hambre o no pasa hambre. Es un tema que le da exactamente igual. A pesar de eso, lo que sí creo es que los que hacen política tienen la responsabilidad de hablar todo el tiempo. Porque en el momento que no se habla, creo que pueden ir ganando la batalla cultural. De tema de derechos humanos, que es un aspecto, por ejemplo, de los fachos, ¿no? Que lo desconocen la política de derechos humanos, de la memoria, que están intentando resignificar la historia y todo ese tipo de cuestiones. Yo personalmente no me quedo callado cuando los intento, porque si quedarme callado me parece un primer paso para ir retrocediendo en la batalla cultural, y creo que con todo el dolor, la dificultad, el momento de mal digestión que uno tiene cuando escucha inclusive las mentiras, y has dado una tecla que para mí caracteriza muy bien a este gobierno, yo creo que está en una suerte de ambigüedad entre la mentira y la incapacidad. Y es difícil saber cuándo miente y cuándo son incapaces. Este texto escrito anoche de Adolfo Aristarain. Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, escribe Aristarain, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei, y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y la administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan, no quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son piratas, que no tenían patrón, son corsarios. Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, solo dueños. No hay que darles tiempo, hay que ganar la calle, escribe Adolfo Aristarain. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado hasta que caiga el gobierno. Adolfo Aristarain. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo.
No debemos ir a la lucha. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Sí.